¿Recuerdan esta sintonía? Sí, señores, es la sintonía de Hablemos de Salud. Hoy está con nosotros Pilar Fluriache. Hola, Pilar. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Marina? Muy bien, y viene acompañada del doctor Carlos Castor Moreno Rubio. Buenos días, doctor. Buenos días. Hoy el tema va a ser, bueno, está de cajón, ¿verdad, Pilar? El síndrome postvacacional. Bueno, pues en primer lugar quería hablar un poquito más del doctor Carlos Moreno. Él es el jefe de psiquiatría del Hospital de Talavera de la Reina, el Hospital General Nuestra Señora del Prado, y además es profesor en la Facultad de Terapia Ocupacional aquí en Talavera de la Reina desde hace cerca de 15 años, entonces casi desde el inicio. Es una persona muy comprometida con su trabajo. Es buena gente. Gracias. Y es muy buen profesional. Y es que, claro, hoy decíamos, a ver, estamos en septiembre. Justo hoy empiezan los chicos de educación secundaria y de bachiller. Empiezan el instituto. Y hay mucha gente que se está incorporando a sus trabajos y, de hecho, la conversación más típica en estos días entre la mayoría de la gente que va volviendo a trabajar es: ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿No? Sí. Es el conocido como síndrome postvacacional, y nosotros queríamos también abordarlo además desde una postura muy multifactorial, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos disgustamos? ¿Nos entra mal rollo para cuando se supone que además el trabajo dicen que da la vida? Carlos Moreno, ¿cómo podemos plantear el síndrome postvacacional? ¿Qué es? Desde un punto de vista del cómo nos afecta a nuestra salud mental. Bueno, el síndrome postvacacional es un término genérico, coloquial, no es un término médico, por tanto, no define ninguna enfermedad. Uh-huh. Se trata simplemente de una reacción adaptativa, normal. El paso de una situación de recreo vacacional, etcétera, tanto en niños como en padres, es pues una situación de disfrute, una situación lúdica. El paso a una situación de horarios, obligaciones, problemas, obviamente no es tan grata, pero ambas situaciones son necesarias. Por tanto, en situaciones de personas normales y ante la integración o la reentrada en una actividad normal, que no sea de un nivel de estrés o una situación muy indeseable, sino una situación con las dificultades habituales, es simplemente una adaptación normal, necesaria y que no requiere ninguna cosa especial. Justo antes de, cuando veníamos para acá hacia el programa, hablábamos de la actitud de las personas ante la vida, ante cualquier cosa que nos sucede, ¿no? Tanto en lo muy bueno como lo muy malo, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿cómo cada uno interpretamos y vivimos las cosas que nos pasan? También ocurre aquí, depende de la actitud de las personas ante esta incorporación, y de los niños, claro, no solamente de los adultos. Evidentemente. O sea, hablamos muchas veces, por ejemplo, si estamos situados en la puerta de un colegio, o los programas de los medios hablan de este tipo de problemas, nos fijamos desde la perspectiva de los padres en la problemática de los niños. Pocas veces se pone el acento en la angustia que suponen los padres que van a tener los niños. Realmente los niños manejan muchas veces, gestionan muchas veces mejor los cambios, las situaciones nuevas, disfrutan de las cosas que se le van presentando. Y muchas veces son los padres los que le otorgan una situación de sufrimiento que realmente habla de la angustia de los padres y no de la angustia de los niños. Pero bueno, dicho esto, efectivamente, la actitud de la persona es decisiva en todo. Cuando uno vuelve a un trabajo que tiene algunas dificultades, puede, por hablar de remedios, ¿no?, de personas que lo llevan un poco peor, que se adaptan un poco peor, pues un criterio no se va a tomar una medicación. Claro. Entonces, un criterio puede ser relativizar las dificultades, un ejercicio de realismo, que ponga un noticiero y vea las desgracias que pasan por el mundo, pues y entonces se va a dar cuenta de que su realidad es mejor, ¿no? Claro, probablemente aterrice y diga, bueno, no está tan mal, o que piense en las personas que no tienen trabajo, o en los niños que no pueden ir al colegio. Ya, pero un poco eso sería como un poco el consuelo de los tontos, ¿no? Que siempre se ha dicho. Sí. Bueno, hay otros peores que yo, pues, o en peores circunstancias que yo,
me tengo que consolar, cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es un cambio de actitud hacia nuestro propio trabajo, ¿no? El ver el sacar el lado positivo de nuestro trabajo, ver lo que nos gusta de él, no verlo como una carga, sino como algo que, no sé si, claro, eso en algunos trabajos a lo mejor no es posible, pero quizá sería más importante esa actitud. Bueno, porque también a lo mejor depende de quién es tu jefe. Depende de qué compañeros de trabajo tienes, qué entorno laboral, qué tipo de trabajo tienes. Sobre todo yo creo que el tipo de trabajo. Claro, ¿no? hay una serie de factores, ¿no? que yo creo que también nos predisponen a vivirlo de una manera o de otra. A mí me parece que lo más importante, y quizás en esto yo tengo una deformación profesional, a mí me parece que lo más importante realmente es la personalidad. Lo que más condiciona la actitud y lo que permite tener registros de gestión distinto es la personalidad. La personalidad del sujeto que se integra. Ante realidades iguales o muy similares, hay personas que según su manera de ser reaccionan de un modo o reaccionan de otro. ¿Cuándo podemos...? Primero, ¿es frecuente que haya personas, pacientes, que vayan a consultas de psiquiatría o consulte con un psicólogo cuando hay la incorporación a la vida diaria, a la vida después de vacaciones? Y luego también, ¿cómo diferenciamos entre lo que se supone que es algo que estamos irritados, con desánimo, con dificultades, a cuando realmente tenemos un problema que hay que al menos tratar, ¿no? Bueno, esto no siempre es fácil de dirimir. El límite entre lo normal, lo patológico o lo enfermizo a veces tiene grandes dificultades, sobre todo cuando son cuestiones que no, en fin, que no son muy intensas, que no son síntomas muy graves. Pero en términos generales hay 3 criterios que pueden universalizarse prácticamente, que son, por un lado, la existencia de síntomas. O sea, por un lado, la persona, en el caso de que estamos hablando de enfermedades mentales, pues la persona tiene angustia, tiene tristeza, tiene llanto, por poner síntomas muy corrientes. No puede dormir bien, pierde el apetito, está inquieto, no está a gusto en ningún sitio, pierde el interés por las cosas. Eso es un cuerpo de síntomas, sería un cuadro clínico, leve, pero un cuadro clínico. El segundo criterio, muy importante, es que le produzca sufrimiento. Esos síntomas produzcan un sufrimiento suficiente como para que la persona considere, tiene conciencia de que debe consultar, debe preguntar, al menos en el ámbito familiar, debe ponerlo fuera de él. Y un tercer criterio que también es universal, la disfunción. Si esa persona pierde las capacidades previas. Si es un alumno, si pierde las capacidades escolares previas, el rendimiento en todo o en parte. Naturalmente, si lo pierden todo, es bastante evidente que tiene alguna patología. Y en los adultos, pues realmente en lo laboral. En lo laboral, o si es una ama de casa que solo trabaja en casa y no fuera de casa, pues si no desarrolla o desempeña con la misma diligencia y con la misma eficacia sus labores. Esos son los 3 criterios que determinan una enfermedad en cualquier ámbito. Está relacionado también porque, claro, llega junio, mayo-junio, los chicos terminan sus colegios, institutos, guarderías, se nos abre un mundo de posibilidades, de vacaciones, de días más largos, cambiamos nuestro armario, comemos cosas diferentes, todo es muy refrescante y muy sinuoso, y luego de repente, después de pasar 2-3 meses, volvemos con un cambio de estación. ¿Tiene relación los cambios de estación con cómo nos comportamos, cómo nos sentimos en nuestro día a día y especialmente con el síndrome postvacacional? Bueno, los cambios de estación, eso es conocido, es un conocimiento prácticamente universal. Los cambios de estación, digamos que acentúan a las personas predispuestas a padecer determinadas patologías psíquicas. Particularmente el otoño se relaciona con el incremento del estado de ánimo depresivo, la tristeza, la apatía, la desgana, y la primavera se suele relacionar con un incremento de la ansiedad. No son reglas fijas, pero sí que son aspectos generales. El que coincida la vuelta al curso escolar o al curso laboral con
el cambio del verano al otoño, el acortamiento de los días de la luz, pues probablemente tenga una relación también. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, son todo reacciones adaptativas dentro del rango de las experiencias humanas, para los cuales las personas que no tienen una enfermedad o que no la van a contraer inmediatamente son capaces de dar respuestas adaptativas satisfactorias. No tienen por qué, si no aparecen esos 3 elementos que yo he dicho, o todos o alguno de ellos muy significativamente, no tienen por qué consultar. Si tienen dudas, pueden consultar. Tampoco pasa nada por ir al médico de cabecera y decirle, sí, pues me está pasando pasa esto, debo consultar. Le dirá, pues espere un poquito a ver si... ¿Cuándo debería ir realmente una persona a su médico de cabecera y decirle, mire, yo creo que me tiene que ver el psiquiatra porque tengo estos síntomas? ¿Qué síntomas debe notar una persona para pedir realmente ayuda? Básicamente cuando son intensos esos 3 ejes que he comentado. Ajá. Cuando tiene un cuerpo de síntomas que son significativos, relevantes, destacados, son nuevos, no son cosas dudosas, sino que en su familia lo notan. Cuando ese conjunto de síntomas le produce un sufrimiento que la persona lo nota, y que esa persona ya se plantea, su conciencia le hace ver como una autoevaluación que algo no funciona bien. Y por último, el criterio de realidad externa cuando hay disfunción, cuando es manifiesto que no funciona bien. Antes de eso, si la patología no es muy grave, cualquier persona es capaz de darse cuenta de que algo no le va bien. La disfunción ya lo ven los de fuera. Le dicen, no rindes, no te centras, ¿qué te pasa? Ya. O sea, eso, digamos, es ya, antes de eso debería quizás consultar. Eso es un poco reservado para enfermedades más graves. Ahora que apuntas justo esta parte de enfermedades más graves, el mundo de las patologías relacionadas con la salud mental ha ido evolucionando con el tiempo. Antes se tendía a evaluarlo como algo, desde fuera, evidentemente, como un estigma, ¿no? Tener en casa a alguien con alguna cuestión, no, es que ha ido al psiquiatra. O sea, era como algo que incluso se tendía a esconder o no contar, porque ¿cómo ha evolucionado ahora se ven las consultas y cómo ha evolucionado el tratamiento por la sociedad y desde el punto de vista médico de los problemas relacionados con la salud mental? Bueno, este es un tema también muy complejo, ¿no? Y yo creo que Marina parece que iba a decir que se veía y se sigue viendo. Y se sigue viendo, sí. Yo conozco muchos mayores que dices, bueno, pero ¿por qué no vas ya no al psiquiatra, al psicólogo? Y que, sí, hombre, yo voy a ir al psicólogo, ni que estuviera loco. Claro. O sea, sí. bueno, y es que, ¿qué problema hay? A lo mejor te estás un poco loco, ¿no? Y hay que mirarlo. O necesitas ayuda de alguien externo a tu entorno cercano. Sí. Sí, bueno, efectivamente, el estigma lo hay, no se puede negar, que no es una cosa justa, no es una cosa buena, efectivamente, pero quizás, como en tantas cosas, más que decir esto no nos gusta, a lo mejor deberíamos tratar de entenderlo un poco, porque quizás entendiéndolo mejor pudiéramos solucionarlo mejor. Yo, que ya llevo bastantes años en esto de la psiquiatría, llevo muchísimos años oyendo la campaña de la OMS, que casi siempre en los últimos tiempos incide en la lucha contra el estigma. Pero el estigma a lo mejor ha bajado algo, probablemente sí, pero no acaba de desaparecer. Probablemente es muy difícil que desaparezca. Yo creo que la mejora del estigma está en relación con unos factores, o sea, la disminución del estigma, y la pervivencia o persistencia del estigma está en relación con otros factores. Yo creo que lo que ha hecho que baje el estigma es la enorme cantidad de personas que tienen problemas de salud mental. Problemas quizás menores, pero trastornos de ansiedad, depresiones que no son graves, que no son invalidantes, pero el hecho de que todo el mundo conozca o tenga muy cercano o ellos mismos hayan padecido esas patologías, evidentemente les quita parte del estigma. O sea, son muy cercanas, las tratamos con ellas, no son tan peligrosas. Indudablemente,
esto va unido al incremento de los recursos sanitarios, tanto psiquiátricos como psicológicos. Se tratan muchísimas personas. De esto, si interesa, podría dar algunos datos y tal. Estos son elementos que favorecen esta cultura occidental que habla de todo, que populariza, en este sentido favorece la disminución del estigma. Pero hay factores muy difíciles de quitar del estigma. Y básicamente son el miedo que nos genera en nosotros mismos el padecer estas enfermedades. De algún modo, las enfermedades mentales graves, porque el estigma de lo menor, de las enfermedades mentales menos graves, parece que se va diluyendo, pero el de las grandes enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia, trastorno bipolar, determinadas drogodependencias, por ejemplo a la heroína, etcétera, siguen teniendo un enorme estigma y probablemente es porque son muy difíciles de entender en algún nivel. Es como el temor a nuestro propio descontrol. En principio aparece como el descontrol del enfermo que la padece. No sabemos qué va a hacer, por qué hace esto, cómo va a reaccionar. Pero probablemente también eso es muy fuerte, es un temor muy fuerte, porque ancla o enlaza con el temor que tenemos nosotros a partes descontroladas de nosotros mismos. Y entonces eso es difícil. Todas las sociedades tienen determinados estigmas, determinados temores y tal. Es mejor, desde luego, ir disminuyendo esa irracionalidad. Pero bueno, es una tarea larga y muy compleja. Pero miedo también a nosotros, pero también porque vivimos una sociedad en la que todo tiene que estar perfecto. Cumplimos unos roles, hablábamos antes de la incorporación al trabajo. Claro, es que todo tiene que ser, ¿no?, en su medida justa, un comportamiento, los niños, los adultos, las personas mayores, y efectivamente, claro, nuestra mente a veces es no sé si somos dueños de ella, Carlos. No, no lo somos. No lo somos. Es una ilusión. Es una ilusión. Y luego, aparte, claro, cuando a ti te duele un dedo, te duele un pie, hay un traumatólogo que te dice, mire, usted tiene esto, pero esto de la mente, claro, es que están finas las líneas que dividen. Un día vamos a hablar en el programa. Tenemos que hacer un programa sobre cómo influye la mente en las distintas enfermedades, ¿no? Porque es un programa muy largo, María. Un programa muy largo, ¿verdad? Porque sin ninguna duda yo estoy convencida de que depende de qué actitud mental tengas, puedes superar o no una enfermedad o por lo menos llevarla mejor, y seguro que mucho. Fíjate, este martes, Marina, el día 10, fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y el suicidio es algo también interesante, importante. ¿Crees, Carlos, que se trata de la manera adecuada en nuestra sociedad? ¿Por qué hay más suicidios? Desde tu punto de vista médico. Bueno, son temas muy liosos todos, ¿no? ¿Sí? Muy complejos, de una enorme complejidad. Si se trata bien, parece que no. Parece que no a la vista de los resultados, aparte de lo que yo opine. O sea, los resultados son catastróficos del suicidio. No somos muy conscientes. También tenemos una tradición cultural ligada a que es religiosa un poco, ¿no? De que el suicidio es un acto contra la propia vida, que lo es, y entonces sería como morir en pecado mortal. Claro. Durante muchos años incluso no se le dio enterramiento cristiano a las personas, lo cual era un extraordinario estigma en los pueblos. Por eso también no se decía. De todos modos, incluso anteriormente, desde siempre, la idea de atentar contra uno mismo es una idea como una transgresión de la naturaleza humana. Se entiende. Es antinatura un poco, ¿no? Sí, entonces, claro, es lo todo. Que hace. Y luego también el tratamiento que se le da en los medios de comunicación. Sí. No se trata en los sucesos, no se habla de suicidios, porque siempre nos han dicho que hablar de suicidio puede provocar el que personas que se les esté pasando por la cabeza se animen a ello, ¿no? Entonces, no sé si eso se corresponde con la realidad o es un mito. Saber ese tipo de cosas, o sea, la posición oficial es que esto no es así. O sea, este contagio emocional se produce en determinadas personalidades que, más que suicidios consumados, hacen gestos autolíticos, hacen como autoagresiones menores que no suelen llevar hasta ese riesgo, esa potencia letal. No pueden acabar
en la muerte, si no hay complicaciones, claro, por el camino. En ese sentido, puede haber un contagio emocional, ya digo, en personalidades determinadas, pero en términos generales la idea que tenemos dentro de la psiquiatría y, en fin, es de que la publicidad adecuada o la información adecuada, mejor dicho, de los suicidios no debería incrementar. Antes, al contrario, incluso una información adecuada podría dar herramientas. Claro. Yo en este sentido sí quería decir dos cosas. Una, que el suicidio es la primera causa de muerte en el grupo de edad entre 15 y 30 o 29 o 28 años, en España y en todos los países occidentales, incluido Estados Unidos, Japón y Canadá, lo cual es un dato ya de por sí terrible. Increíble. Y en su conjunto, el suicidio, quien más se suicidan son el grupo de edad de personas muy mayores, de personas por encima de 80 años, aunque sea la primera causa de muerte en los jóvenes, porque claro, los jóvenes no se suelen morir de casi nada, y que en España hay más de 3.500 suicidios al año, muchos más que los muertos por accidente de coche, de tráfico, de carretera, lo cual nos da una idea. Por tanto, si lo estamos haciendo bien, fácil no es, pero muy bien nos está haciendo. No se le está dando la importancia. Yo recuerdo la cantidad de campañas sobre los accidentes de tráfico cuando se fue tomando conciencia de la gravedad del problema. España era un país con muchísimas muertes en accidentes de tráfico. El suicidio está empezando ahora un poco igual. Se está trabajando ahora, ¿verdad? Sí, en Castilla-La Mancha, de hecho, desde la Consejería de Sanidad hay un plan de prevención del suicidio desde hace un tiempo, ¿no? Sí. Tú has participado, de hecho, en... Nosotros tuvimos aquí un programa que vino una asociación que era un teléfono... De la Esperanza. El teléfono de la Esperanza. Lo tenemos aquí. Efectivamente. Y estuvimos hablando precisamente de eso. Nos quedamos sin tiempo, el tiempo en la radio vuela. Creo que vamos a invitar al doctor Carlos Moreno que venga en otras ocasiones, ¿eh? Encantado. Hay mucho de qué hablar, que la mente es tan amplia como parece todos los trastornos. Incluso, Marina, podemos, en los próximos programas con el doctor Moreno, como son temas además muy especiales y muy interesantes, recabar alguna pregunta a través de redes sociales, y a través de nuestro número de WhatsApp, el 630 35 35 76, un número de WhatsApp al que pueden llamar cualquiera de nuestros oyentes, pues haciéndonos preguntas para el doctor Moreno. Muy bien. Pilar, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Bueno, encantada de volver. Además tenemos todo un curso por delante donde, bueno, pues abordaremos todo aquello que sea de interés para las personas que nos oyen. Y nos ven. Sí, que luego ya saben que en unos días pasamos cómo se grabó este espacio a nuestro blog de OIT Radio. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias.